IUS Radio, una radio innovadora, les presenta Efecto Motivacional con Mafe Leo, un programa que trata todo lo que impulsa el marketing y los negocios en el mundo digital, con entrevistas a emprendedores y empresarios. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Efecto Motivacional, una radio innovadora. En la dirección Héctor Vadillo, coordinación de la estación Carlos González, coordinación de producción Juan Blanco, control técnico Osmel Sosa y en la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla Mafe Leo. Estamos transmitiendo de la ciudad de Caracas, Venezuela a nivel nacional e internacional a través de la página web iusradio.com.be. Hoy, como a partir de todos los jueves, vamos a tener invitados y temas especiales a conversar. Hablamos hoy de la inteligencia emocional con el coach motivacional Bernardo Corredor. Mafe, gracias a todo tu equipo, a todos los radioescuchas que tienen la oportunidad. El día de hoy, encantado de compartir con todos ustedes un tema trascendental, un tema de suma importancia, en la cual quiero comenzar explicando de forma muy breve y sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de la inteligencia emocional. Pareciera ser que es algo novedoso, pareciera ser que es algo muy complejo, muy difícil de practicar, pero hoy vengo a decirles que no, que es algo que todos estamos al alcance de practicar, de poner en práctica y que es muy sencillo. Y es que la inteligencia emocional no es más que esa cualidad, esa habilidad que adquirimos los seres humanos de conocer e identificar, de gestionar nuestras emociones, nuestros estados anímicos y a la par conservar y desarrollar la empatía de conocer los sentimientos y las emociones de las personas que nos rodean. Como decía un autor fundador del tema, un psicólogo norteamericano por allá en la década de los 20, la inteligencia emocional es esa habilidad social de identificar mis sentimientos y de relacionarme con las demás personas. Ese tema de la empatía, el de colocarme en tus zapatos, como diríamos coloquialmente. Importante muchísimo. Ojalá, espero que espacios como estos sean propicios para crear temas de inteligencia emocional en pensum de estudios, porque te aseguro que con el desarrollo de esta práctica, la sociedad y el ser humano el papel que juega el ser humano sería diferente y muchos índices negativos estadísticos bajarían enormemente. Ahora bien, ¿cómo se come? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo practicar? ¿Cómo saber si necesito desarrollar la inteligencia emocional? Y es que una de las preguntas más frecuentes es, ¿se mide la inteligencia emocional? ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual? Y es muy buen ejemplo para iniciar el desarrollo del tema. La inteligencia emocional hasta ahora no se ha creado un test. Nadie tiene cómo constatar que X persona es más inteligente emocional que Y persona, a diferencia de los tests de análisis del coeficiente intelectual, donde hay ciertas habilidades que el individuo desarrolla y que le permite a él definir y optar, hay un patrón. En este caso, la inteligencia emocional es para toda la vida, y eso es una de las características maravillosas de esta habilidad. Desde temprana edad de la niñez podemos a los infantes, a los niños, comenzar a educarlos sobre inteligencia emocional y cuántos trastornos se evitarían. Desde la adolescencia, desde la adultez, inclusive desde la adultez mayor, podemos aprender a aplicar y desarrollar la inteligencia emocional. O sea que en clase, es decir, desde el aula, pudieran impactar eso desde niños. Y esa es la intención de espacios como estos. Porque un niño que desde temprana edad comencemos a enseñar cómo aceptar sus emociones, cómo aceptar la molestia cuando la mamá no le da el juguete que él quiere, cómo reconocer que está eufórico, que está triste y que la tristeza es una emoción normal, intrínseca a la humanidad, que no debemos rechazarla.
juzgar al niño que se molesta, entenderlo, que él mismo tenga. Eso es la inteligencia emocional, la capacidad de decir un momento que estoy molesto, me retiro, antes de agredir. Un elemento importantísimo de la inteligencia emocional, y es algo que quiero dejar hoy, quiero hacer la exhortación. Inteligencia emocional es accionar y no reaccionar por la emoción. Y eso es lo que me hace inteligente, tener la responsabilidad de reconocer, identificar una emoción y de no reaccionar, de saber digerirla, administrarla y poder accionar responsablemente. Es decir, que nosotros como padres somos responsables de la crianza, obviamente, de los niños, pero también tenemos responsabilidad en las emociones, ¿no? Ya en la parte cognitiva, en lo que estás hablando de la motivación intrínseca y extrínseca, porque como padres tenemos el derecho y también la obligación de estar al pendiente, ¿no?, de las emociones de los niños, ya como dijiste, cuando lloran, cuando hacen una pataleta, entre otras cosas. La pregunta sería, como padre, ¿cuál es la acción a tomar al reconocer esas emociones? Ya sea de una pataleta, si saber si está llorando por algo, o reconocer si hay algo más allá de eso. Perfecto. Yo no puedo enseñarte algo que no sé. Un papá que sea ignorante emocionalmente, que no haya desarrollado la habilidad de conocer él sus emociones, de practicar la cualidad, tendrá muy poco que enseñarle al niño. Y muy bien has dicho, nosotros como padres estamos llamados, tenemos el deber de ser nosotros los iniciadores de la educación emocional, pero primero debemos comenzar como nosotros, concientizar a nosotros nuestras emociones, conocerlas, aprender a gestionarlas para después ser nosotros los precursores en la inteligencia emocional de los niños y de los adolescentes. ¿Cómo lo hacemos? A través de los autos, el autoconocimiento, la autoobservación, la autoconciencia. Comenzar a observarme es esencial. ¿Cómo reacciono yo cuando estoy molesto? ¿Cómo se manifiestan en mi comportamiento, en mi hablar y en mi sentir cada una de esas emociones? Y a aprender a conocer. ¿Cómo reacciono? Porque estoy llamado a accionar. Un momento que estoy administrando. Quiero dejar también un punto muy importante en claro. Y es que, en mi opinión particular, no invito al control de las emociones. Las emociones tengo que aceptarlas, reconocerlas, hacerlas mías, identificarlas. Y estoy yo hoy desde este espacio exhorto a gestionarlas más que controlarlas. Desde el punto de vista psicológico, la emoción se origina por un pensamiento. Es la forma como yo, ese autocuidado interno, cómo yo me hablo, cómo yo le hablo a ese niño interno, a ese niño interior. El diálogo interno va a formar ese pensamiento que me va a originar la emoción. Y en efecto, estamos llamados nosotros en principio a conocernos para luego educar a nuestros niños desde temprana edad. Claro, hablabas de lo que es la autoconciencia, el autocontrol, la empatía, la motivación. Eso entra en lo que llama Daniel Goleman, que fue el primer, como por decirlo así, fundador de lo que es la inteligencia emocional en el año 1995. Háblanos un poquito de eso, de cómo funciona la autoconciencia, el autocontrol, cómo lo tenemos que manejar. Sí, o sea, basándonos en las emociones. Sí, en efecto todo inicia desde la observación, como lo decía este psicólogo norteamericano Goleman. En sí, él fue el precursor con su libro en el 2004, Inteligencia Emocional, pero ya había antecedentes psicológicos desde 1920. En inicio se desarrolló la inteligencia emocional para las empresas y Daniel Goleman ya en la década de los 90 comienza a profundizar el tema. Él se refería a las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? La autoconciencia, la autoobservación, la empatía. Estos pilares de la inteligencia emocional, estos principios, estas prácticas, comenzar a hacerme más empático por lo que piensa el otro, dejar de juzgarlo más a él y comenzar a enfocarme. Cuando tú comienzas a ser empático, comienzas a observarte, ya estás gestionando la emoción, ya estás administrando tu emoción y estás actuando de forma responsable. Entonces, para comenzar a practicar la inteligencia emocional, debo comenzar a hacerme consciente.
consciente de cuáles son esas manifestaciones que dominan mis estados anímicos, que dominan mi carácter, y de qué forma está afectando mi actitud diaria. ¿Cómo enfrento los desafíos? Siempre bajo una emoción. ¿Cómo cambia mi forma de pensar? Cuando comienzo a revisar de qué forma estoy pensando, eso va a destinar tu estado anímico, y eso va a destinar, por ende, cómo te comportes, cómo trates a los demás, y tendrás más o menos empatía con las personas que te rodean. Entonces, el trabajo esencial es la observación, la autoobservación, y ya después vendrás adquiriendo nuevas cualidades que se irán puliendo, porque no es lograr la inteligencia emocional definida ni en el tiempo, ni hay un marco que te diga, un test que te diga, ya lo logré, ya soy inteligente emocional. Es un tema que hay que ir puliendo, claro, desarrollando en el transcurso de la vida. Pues aquí tenemos que, sacando varias cosas de los libros de la inteligencia emocional, algunos autores nos dicen que nos ayuda a desarrollar los hábitos más saludables, nos ayuda a controlar nuestros pensamientos, nos ayuda a tener más éxito en cualquier aspecto de nuestra vida, también nos ayuda a solventar cualquier sensación no deseada, a sondear ante cualquier emoción, que es muy importante, nos ayuda también a movilizar para aprovechar las oportunidades y superar los contratiempos, y nos ayuda también a estimular las emociones de los demás individuos a través de historias. Sí, eso es muy importante, que son las cualidades que resaltar de la inteligencia emocional. Con esto vamos a un espacio de música y continuamos después con más temas sobre la inteligencia. Un estudio reciente publicado por la plataforma de Spotify en el año 2019 revela una lista eficaz de canciones para desencadenar específicas reacciones emocionales. Por cada canción hay un estímulo diferente. Este estudio fue publicado por Jacob Jolliffe, profesor de psicología cognitiva y neurociencia, y en él se detallan las características de cada canción para transmitir una particular emoción. En este caso, escuchamos a Katy Perry con una canción llamada que denota la felicidad. El estudio detalla que su ritmo rápido y marcado estimula el movimiento activo y la secreción de la dopamina, que conduce al sentimiento de felicidad. Como estábamos adentrándonos en el tema de la inteligencia emocional, ahorita vamos a hablar de cómo impacta la inteligencia emocional dentro de la familia, el trabajo, el entorno social. Explícanos un poquito sobre eso. Efectivamente, en la medida en que practiquemos la inteligencia emocional y la desarrollemos con el pasar del tiempo, estaremos mejor capacitados para afrontar los desafíos de nuestra vida diaria. Te explico. Un niño que sea hábil, recibiendo, interpretando, identificando, aceptando, porque el tema es cuando no aceptas, te haces vulnerable. Lo que tú no conoces no puedes cambiar. Si el niño entiende que la emoción es innata a su condición humana, no va a luchar con él, la va a aceptar. Los niveles de ansiedad en él van a ser mínimos. Un niño que entienda que es normal molestarse, pero que bajo la molestia debe ser responsable en su forma de actuar, tanto con él para los demás, será un niño hábil en la sociedad. Será un niño que aprenderá a desarrollar las habilidades interpersonales. Será un niño menos agresivo en el colegio. Será un niño que sabrá identificar cuando es normal estar triste y cuando es ya un inconveniente estar deprimido. Aprenderá a conocer la diferencia y tendrá ya habilidades de inteligencia emocional, como la confianza para decirle a un representante responsable: mamá, necesito ayuda. Ahí inicia el proceso hermoso de la inteligencia emocional. Un niño que aprende a actuar, a desarrollarse de esta forma en el colegio, será un niño menos violento al volante en cualquier ciudad, en cualquier metrópoli. ¿Ves cómo todo se va sincronizando? Será un niño que tendrá, un adolescente, un adulto que tendrá mayores capacidades a nivel universitario de liderazgo, de gestión, de resolución de conflictos, de gestión del tiempo, de la comunicación asertiva, pero es algo que ya él viene desarrollando en el inicio, y cuando ya este niño creció y es adulto y se desarrolla en una vida empresarial, tengo la seguridad de que será un líder positivo, porque viene manejando, aprendió a conocerse, aprendió a interpretar, aprendió a actuar de forma responsable y dejó de luchar con su condición emocional. Ya la gestiona. Es alguien que no las controla, que aprende a identificar sus estados anímicos. Entonces, quiero que imaginariamente supongamos, mientras más
practiquemos, conozcamos y abordemos este tema de la inteligencia emocional, esto va a impactar favorablemente en los índices económicos, porque un líder, una persona integral que desarrolle todas sus cualidades y potencialidades, podrá dirigir mejor una empresa, podrá dirigir los destinos del país, será una persona apta socialmente, será una persona próspera económicamente. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Si esto no se desarrolla, tendremos lo que viene siendo común: alto índice de suicidio, alto índice de depresión, alto índice de deserción laboral, alto índice de pobreza. Todo por, en parte, no practicar la inteligencia emocional. Y lo vemos diariamente en lo típico. En la cola de la ciudad, cuando un motorizado tropieza el espejo retrovisor. Si yo, consciente de mis emociones, se generó la molestia, pero tengo la responsabilidad de accionar y no reaccionar, de practicar la empatía, de practicar la comunicación y no dejarme llevar por el impacto emocional, la reacción, de salir, de despertar esa agresividad y provocar la agresividad en el otro, todo termina en caos. Se produce la fatalidad, que es lo que queremos evitar. Vivir armónicamente con mis sentimientos, con mis emociones y actuar responsablemente. Esa es la intención. En ese mismo orden de ideas, también vamos a hablar de lo que la gente desconoce, porque si hay un desconocimiento total en la población, pues, en el individuo como tal. Hay gente que te reprime, o padres, personas, en las emociones. Es decir, no, llorar está mal, llorar no es de hombre, ese tipo de cosas. En entonces, podemos decir que hay emociones buenas o malas, o simplemente son emociones. En mi opinión particular, no hay emociones ni buenas ni malas. Pudieran haber emociones positivas y negativas y haciendo la aclaratoria, desde el punto de vista que lo que acciono originalmente por ella. Me refiero, las emociones forman parte de nuestra condición humana. Cuando se disparan esos neurotransmisores, hacen su trabajo, su función neurológica. La emoción de tristeza, de miedo, de rabia, forman parte de mi condición humana. Como yo reacciono por la emoción, es lo que se acostumbra erróneamente a decir, es que la tristeza es mala. Es que las emociones son malas. Actuó por la emoción, cometió un delito por la emoción. No fue por la emoción, no fue quien. Y la emoción te incita a la acción, pero cuando yo comienzo a educarme y a tener conciencia, ya actúo de forma responsable. En mi opinión particular, no podemos hablar de emociones buenas o malas. Las emociones son eso, emociones. Cómo yo reaccione es lo que va a decir si mi actitud estuvo bien o mal, alimentada así por la emoción. Claro, ya que hay que explorar nuestras emociones, buscando la razón detrás de cada emoción, porque las emociones son guías que podemos analizar, ¿sí? El disparador, qué es lo que nos hace disparar la rabia, la ira, el enojo, todo eso es lo que podemos atrapar. Y también es importante no juzgar a los demás. Es que eso es la empatía. Simpatía siento por ti, empatía siento por ti. El no juzgar a los demás, el practicar la empatía, en colocarme en sus zapatos, me va a ayudar a resolver conflictos, me va a ayudar a comprender al otro. No quiere decir que me voy a poner por debajo, que voy a ceder a todas sus exigencias. La empatía quiere decir, me coloco en tu lugar, y como cualidad de la inteligencia emocional es importante resaltarla porque se evitarían grandes conflictos en los ámbitos laborales, en los ámbitos sociales, los índices de delincuencia, de delictividad, de consecuencias, de fatalidades disminuirían enormemente. Repito, es trascendental, es importante. El llamado es a que nosotros nos conozcamos internamente. Vamos a conocernos nosotros, vamos a identificar qué hago, cómo reacciono cuando me molesto, qué digo, ofendo, me hablo inclusive, cómo me hablo a mí mismo. Me equivoqué, debo aceptarlo. ¿Qué debo hacer para mejorar? Pero debo evitar juzgarme, criticarme en exceso,
debo aprender de ese error. Todo error tiene un porqué. Cuando yo adopto el pensamiento positivo, el pensamiento a la mejora continua, a la acción, a cómo debo corregir, estaré evitando sentirme y alimentar, como bien decías, esa emoción, ese estado de ánimo permanente que a la final nos va a causar un problema. Nosotros estamos llamados a hablarnos de forma entusiasta y seguimos hablando de esos pilares de la inteligencia artificial. La automotivación es trascendental, es súper importante. La autorreflexión, el autojuicio, la concentración, porque se necesita concentración para identificar esas emociones que controlan mi actuar. Bueno, en este instante vamos a lo que es un corte musical y ya seguiremos hablando del tema. Seguimos hablando de lo que es la inteligencia emocional. El llamado es a la educación, todo radio escucha. Educarnos es esencial. La autoobservación, conocernos, desarrollar esa empatía. En la medida en que yo me autoconozco, aprender a identificarla, a gestionarla y a ser empático ante las emociones y los sentimientos de los demás, créeme que la sociedad va a cambiar y será más productiva y el bienestar que se alcanza va a ser superior. Entonces, con eso vamos a cerrar lo que es el tema de la inteligencia emocional desde ese punto de vista. Ahorita acaba de llegar el señor Gustavo González, también lo que es Cobas Motivacional, y nos va a hablar un poco sobre el apego, sí, del apego emocional. Cuando el apego se vuelve un mecanismo de esclavitud emocional. ¿Cuándo se vuelve? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, sí, hablar de apego, estamos hablando posiblemente estamos hablando de carencias afectivas, ¿no? Pero es importante entender que todos los seres humanos vamos a generar apego, es completamente normal, porque somos seres emocionales, ¿sí? Que necesitamos ese apego. Cuando el apego termina siendo incómodo o insano, cuando yo descuido mis habilidades y mis talentos, pensando que no puedo desarrollarlas porque estoy apegado a otra persona o necesito de la otra persona. Entonces, sucede mucho cuando estamos con los hijos, sucede mucho cuando estamos en relaciones de pareja, sucede mucho cuando estamos en un aspecto laboral, también en la parte profesional, cuando pienso que es el único trabajo o empleo que puedo tener y que no puedo desarrollar otras habilidades, otros talentos en otras áreas. Entonces, allí, justo en ese momento, empezamos a crear un apego que viene siendo bastante insano. Entonces allí la inteligencia emocional, ¿qué hace con el tema del apego? Es primero entender que desde la inteligencia emocional yo puedo desarrollar mis habilidades, puedo desarrollar mis talentos, autoconocerme, ¿sí? El autoconcepto que tengo de mí mismo tiene mucho que ver con el tema del amor propio, la autoestima, el desarrollo de la autoestima sana. Entonces, cuando yo empiezo a gestionar mis emociones, debemos entender que en inteligencia emocional no hablamos de emociones positivas o negativas. Simplemente son emociones. Cuando yo siento rabia, yo no puedo pensar que la rabia es negativa. La rabia es parte de una situación que me está sucediendo, de algo que estoy sintiendo en un momento determinado y que por supuesto me hace sentir rabioso. El problema es cómo termino yo gestionando la rabia. ¿Qué tipo de decisiones tomo yo sobre la rabia? ¿Sí? Si son decisiones asertivas o son decisiones poco asertivas. Entonces allí está el problema. El otro concepto de inteligencia emocional que podemos entender es comprender la situación que estoy viviendo. Comprender, en este caso si hablamos de la tristeza, o comprender la alegría. Estoy de cumpleaños, estoy alegre, estoy feliz porque estoy de cumpleaños. Es comprender. Entonces la inteligencia emocional hace eso. Hace que tú puedas aprender a gestionar tus emociones, que tú las puedas comprender, que tú puedas vislumbrar qué está pasando conmigo.
Eso hace la inteligencia emocional. Claro, era un poquito de lo que estábamos hablando al inicio con Bernardo, que era lo de que no hay emociones buenas o malas, No. sino hay que saber reconocerlas. ¿Nos puedes hablar sobre cuáles son los signos o lo que de la manipulación emocional? De Ok. cómo te manipulan. Ok, bueno, recuerda que toda persona cuando es manipulable es porque no sabe establecer límites. Volvemos a lo mismo de la inteligencia emocional. Entonces, cuando yo no sé utilizar mis emociones, cuando yo no comprendo mis emociones, cuando yo no sé percibir mis emociones, tanto positivas o negativas, en este caso estamos hablando de la tristeza, la rabia, la alegría, ¿sí? Vamos a ponerle ese punto, que no hay emociones positivas o negativas, todas son emociones como tal, pero cuando yo no establezco límites, yo le estoy dando un poder a la otra persona para que me pueda manipular. Entonces, uno de los grandes problemas que radica en el ser humano es establecer límites. No lo sé hacer, porque no nos enseñan. Entonces, cuando yo no sé gestionar mis emociones y yo termino llevándome por la rabia, cualquier persona me puede manipular, porque soy una hojita que el viento lleva a donde mejor le parece. Que no sé manejar mis emociones, no sé establecer límites, porque nadie te lo ha enseñado. Por eso es tan importante que los niños a primeras edades, estamos hablando de los 6, 7 años, qué importante es que ellos vayan comprendiendo, creando algo que se llama conciencia. Tú ves hoy en día a las personas comiéndose el semáforo, parece que no tiene conciencia. ¿Qué pasó con la inteligencia emocional de esa persona? ¿Sí? ¿Dónde está ese pensamiento de que, no me puedo comer la luz o no me puedo comer la flecha en este canal porque puedo herir a una persona, me puedo autodestruir también? Entonces también tiene mucho que ver eso. No estableces límites con personas que quieran hacerte daño o no estableces límites contigo mismo en ese punto de la autodestrucción o autosaboteo si hablamos de relaciones de pareja. Si hablamos de relaciones de pareja, me autosaboteo. No creo en mí, por ejemplo. Sí, no creo en mis habilidades, en mis talentos. ¿Qué pasó con tu inteligencia emocional? Entonces, cuando tú no crees en ti, allí cualquier persona va a manipularte. Entonces entra la manipulación. O también se dan los casos donde yo me vuelvo un manipulador, donde soy la víctima, vivo desde el victimismo, yo no puedo. Sí, pues es más fácil culpar a los demás de nuestra No, responsabilidad. y culpas todo tu entorno. No puedo por la situación país, no puedo porque a mí nadie me ha regalado una oportunidad, ¿no? Entonces terminas dándote cuenta que tú eres el manipulador. Entonces hay dos extremos. El que manipula, tú te conviertes en un manipulador y te conviertes también en una persona manipulable, donde pueden venir terceros y te manipulan. Entonces, ¿qué pasó con tu inteligencia emocional de creer en ti, del desarrollo de esa inteligencia, de tus emociones? Porque inteligencia emocional tiene que ver con ese desarrollo de capacidades y habilidades que tú tienes de tus emociones, donde entiendes, donde gestionas, donde percibes, donde comprendes, ¿sí? Tanto tus sentimientos como tus emociones. Entonces, allí está la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, que está haciendo mal, que alguien me manipuló, revisa tu inteligencia emocional. ¿Qué está pasando contigo? Que esa es una persona manipuladora, vamos a revisar su inteligencia emocional. ¿Qué está pasando allí con eso? Eso también persona? tiene que ver con lo que nosotros atraemos. Por ejemplo, hay personas o chicas en este caso que dicen, no, es que yo consigo puros novios manipuladores, chantajistas o maltratadores. Eso uno lo atrae desde nuestras emociones, cosas que hemos pasado anteriormente o el entorno familiar. Mira, tiene que ver con todo un poco, ¿no? Si hablamos de lo que es la ley de la atracción, que yo atraigo lo que soy, ¿sí? Es importante que vayamos entendiendo que sí, que de alguna manera vas a ir atrayendo personas que es como un imán, ¿no? Que soy yo, es lo que voy a ir atrayendo de alguna manera. Pero también recuerda que venimos de patrones de conductas. Si yo tuve en un momento determinado mi papá, mi mamá, que de alguna manera yo vi a mi mamá cómo manipulaba a mi papá para que no saliera de la casa, es una forma que yo aprendí, es conductual. Entonces, de alguna manera yo fui aprendiendo a manipular.
Entonces, más allá de la ley de la atracción, tú puedes en la ley de la atracción atraer personas porque tú eres una persona que manipula. Entonces, si tú te estás considerando una persona manipulable, tenemos que tener en cuenta que esa otra persona que vas a traer viene en la misma sintonía en la que tú estás vibrando. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero recordemos que también yo tengo que revisar si mi mamá es manipuladora o mi papá es controlador. ¿Sí? Yo también voy a caer en ese sentido de manipulación y de control. Y toda persona que pierde el control en un momento determinado termina manipulando, porque necesito que se haga mi voluntad. También es un tema de ego. Okay, Importante un tema largo. Ahorita vamos a dejar al aire la pregunta. ¿Cuáles son las propuestas que, como ustedes como coach motivacional, hablando de la inteligencia emocional, debemos dar, ¿sí? Para aquellas personas, padres, profesores, para el entorno del niño? Para cerrar lo que es el tema de hoy de la inteligencia emocional con nuestros invitados, Gustavo González y Bernardo Corredor, está hablando un poco de la inteligencia emocional, basándonos desde la niñez, de las experiencias, y que es un buen tema, ¿no? Para cambiar como sociedad. Como dejamos el tema al aire, ¿cuáles serían sus propuestas, ¿sí? Para cambiar desde la inteligencia emocional? Sí, efectivamente. En mi opinión, Gustavo, para comenzar a hacer ese trabajo, a crear esa educación en los niños, necesito yo comenzar a formarme como padre. Es esencial que la educación comience en los padres para poder ellos otorgar a los niños esas habilidades como el de decir buenos días, por favor, gracias. Así de importante es esto, que los padres nos eduquen para que podamos llevar a los niños cada uno el desarrollo de esas cualidades. Es también importante seguir creando espacios, seguir multiplicando esto, el mensaje, la inteligencia emocional, la empatía, el liderazgo, la automotivación. Eso tenemos que seguirlo difundiendo, y agradecido contigo por crear este espacio. Vamos a promoverlo con el vecino, no nada más en los espacios para gran difusión, con el vecino, en el transporte, con el compañero de trabajo. Y escuchaste, ¿qué es eso? ¿Sabes? ¿Y qué cualidades? ¿Y cómo reconoces tú tus emociones? ¿Y qué haces? ¿Cómo se manifiestan tus emociones? Debemos seguir para que entre todos y como un todo podamos llevar ya a niveles superiores de la sociedad el tema de la inteligencia emocional, porque nuestros sueños que nos desarrollamos con personas y con masa es que esto se haga ley, que podamos ver próximamente y no tan lejos en un pensum de estudio de un liceo, de un colegio, del preescolar y de la universidad, asignaturas como la inteligencia emocional, y yo te aseguro que los niveles de bienestar en la sociedad van a cambiar, pero debemos comenzar nosotros, con nosotros mismos, en el hogar, y como no, en los entornos donde nos desarrollemos. ¿Cuáles son tus propuestas, Gustavo? Bueno, ya mi compañero ha dicho bastante, ¿no? Sí. Sin embargo, una de las propuestas es hablar de valores. Creo que acá en nuestro país, en Venezuela, hubo un programa que se llamó El Policía Va a la Escuela. Hubo un programa que Dios quiera siga vigente. Y en ese programa se hablaban de valores. Iba un grupo de personas que en un momento determinado estuve trabajando con ellos, y se hablaban de valores y se estaban formando a padres dentro de las instituciones, como bien dices. Entonces creo que desde allí es importante que podamos atender a los jóvenes, a los niños, a los padres, a los profesores, todos juntos podamos remar este barco, y que podamos salir adelante con valores, con principios, enseñarle a los niños, a los adolescentes el estado de conciencia, porque cuando tú haces consciente las cosas puedes transformar y cambiar la vida, y puedes transformar y cambiar el camino también, ¿ok? Y entonces es el estado de conciencia, generar conciencia, generar empatía, amor, entender que podemos vivir en paz y en tranquilidad. Que sí, que van a haber sus días grises, que van a haber momentos en los que las cosas no nos van a salir bien, y justo allí la inteligencia emocional tiene que entrar para ser efectivo y entender que sí, que hay días que no son tan buenos, pero que podemos cambiar nuestro estado anímico, sí, que podemos cambiar la tristeza por la alegría, que podemos cambiar la guerra por la paz, que podemos transformar un mundo donde quizás es muy odioso, que lo podemos transformar
en cosas más empáticas, donde yo puedo entenderte y comprenderte a ti, puedo entender y comprender al otro, que sí nos cuesta, sí, cuesta, porque nos han enseñado más el otro lado de la acera, nos han enseñado el vete, el no aguantes, el no soporte, el no tenga tolerancia, nos han enseñado mucho más el otro lado, pero es hora de que podamos transformar y cambiar esa realidad y que todos los seres humanos entendamos que esa frase que dice que el loro viejo no aprende a hablar es mentira, que sí podemos aprender, porque hasta el último respiro y suspiro de nuestra vida podemos seguir aprendiendo y podemos transformar y cambiar. Y lo más importante, quiero dejar este mensaje muy claro, es que si ponemos a Dios en el corazón del ser humano, vamos a tener grandes resultados. Pero cuando empezamos a sacar a Dios de la vida del ser humano, Dios es amor, Dios es paz, Dios es fidelidad. Cuando sacamos a Dios de la vida del ser humano, entonces nuestra vida empieza a ser un caos total. ¿Qué es lo más importante? Que metamos a Dios. Metamos a Dios también en este juego que llamamos vida. Él la creó. Vamos a ponerlo para que nuestra vida empiece a entrar en un equilibrio. Y creo que así, estoy completamente seguro que con Él vamos a ser un equipo ganador. Bueno, así para despedir lo que es el tema, de lo que es sus redes sociales, teléfonos donde pueden contactarlo, y también invitar a la gente que lo siga y que para cambiar, ¿no? Para cambiar la vida de los demás. Así es, gracias a todo el equipo, a todos los radioescuchas. Pueden seguirme por Instagram por @BJCO87, B de Bolívar, BJCO87. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo, gracias a ti, Maffer, por invitarme acá a tu programa, que de verdad que muchísimas gracias, está muy bonito el espacio. Gracias a todo el equipo que nos está apoyando acá. Mis redes sociales, @soygustavomotivador en Instagram, @soygustavomotivador en Instagram. Estén muy pendientes porque estamos haciendo muchísimas cosas. Bueno, excelente, gracias por aceptar la invitación. Así que nada, pues de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio Efecto Motivacional por Youth Radio.